Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. La era de Angela Merkel, que abarca 16 años como la líder de la mayor economía de Europa, llega a su fin. La canciller alemana entrega su cargo por voluntad propia al no postularse a las elecciones de este 26 de septiembre de 2021, luego de haber ganado 4 legislaturas anteriores que le valieron ser la líder europea más influyente del siglo XXI. Física de profesión, Angela Merkel viró hacia la política con la caída del Muro de Berlín en 1989, un parteaguas de su carrera. En 1990 se convirtió en diputada del Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán. Fueron años de intensa lucha política a favor del clima y la reducción de gases efecto invernadero. Para el año 2000 fue elegida como presidenta de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el Partido Socialdemócrata con el cual logró en 4 oportunidades formar exitosas coaliciones de gobierno que comenzaron en el 2005. En dicho año, Merkel se convirtió en la primera mujer alemana en ser escogida para el cargo político más alto de su país, el de canciller. So wahr mir Gott helfe. La llegada de Angela Merkel a la cabeza de la cuarta mayor economía del mundo la puso en un escenario de codo a codo con otros grandes líderes mundiales de la época como George Bush, Vladimir Putin, Jacques Chirac y Tony Blair. Las reuniones del G8 ahora contaban con una mujer entre su selecto club, de quien se alabó su diplomacia y su estilo negociador. Tras un brillante comienzo en el G8 de San Petersburgo de 2006, Merkel fue la anfitriona del G8 en 2007 en la ciudad báltica de Heiligendamm, donde apalancó su lucha para erradicar la pobreza mundial, en especial la de África, a través de la inversión, la innovación y la sostenibilidad. Pero un año más tarde, en 2008, detonaría la crisis económica mundial que para Angela Merkel implicaría uno de los retos más grandes de toda su carrera política. Hablamos de la Gran Recesión, cuyo origen se remonta a Estados Unidos con la quiebra del banco Lehman Brothers. La explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense, producto de las hipotecas de alto riesgo que expandieron la desconfianza crediticia en los mercados financieros, acabó quebrando a una serie de bancos de inversión, con lo cual miles de personas perdieron su empleo. Una crisis económica que no demoraría en presentar síntomas en Europa, como sucedió con la falta de liquidez y el desplome de las bolsas en países como España, Portugal, Italia y Grecia. Con varias de las economías del Mediterráneo sumidas en la crisis, Merkel impuso severas y estrictas medidas de austeridad para todo el bloque. La denominada crisis del euro obligó a ciertos países a ajustarse el cinturón. El caso más sonado fue el de Grecia, cuya deuda soberana desplomó la bolsa de Atenas y profundizó la desconfianza de los acreedores. La economía griega estaba en un punto de no retorno. Ante dicho panorama, Merkel tuvo que tomar una de las decisiones más clave de su mandato europeo: o dejar caer a Grecia o rescatarla a punta de multimillonarios préstamos. Merkel hizo lo segundo, poniendo a prueba su capital político para convencer a sus pares de que Grecia no podía abandonar la zona euro. La resolución de Merkel en la toma de decisiones ya se había visto unos años atrás, en 2011, tras el accidente nuclear de Fukushima en Japón. Paso a paso dejaremos de usar la energía nuclear por completo para finales de 2022. Así como Alemania dejaba de ser un país nuclear por decisión de Merkel, unos años más tarde y también por su denuedo, el país germano se convertiría en el hogar de 1 millón de refugiados. En 2015, miles de refugiados de Medio Oriente y el norte de África escaparon de las guerras de sus países de origen, como la de Siria y Libia. El masivo éxodo hacia Europa provocó trágicos sucesos con cientos de muertos ahogados en el Mediterráneo o congelados en camiones frigoríficos. Además, la suerte de miles de migrantes estaba en entredicho ante el impávido gestionar europeo y el rechazo directo de países como Hungría, el cual construyó un muro en su frontera con Serbia para impedirles el paso. En dicha crisis de refugiados, la noticia de que Alemania mantendría sus puertas abiertas para recibirlos y proveerles asilo legal los llenó de esperanza. Permítanme decir simplemente que Alemania es un país fuerte y nuestra intención es la de saber que hemos logrado tanto, que lo lograremos. Podemos manejar esto y donde hay un obstáculo, tenemos que superarlo. Pero era tal el flujo migratorio que Merkel recibió, además de 1 millón de migrantes, un aluvión de críticas de sus vecinos europeos y de políticos alemanes de la oposición que no querían la llegada de los migrantes.
Para ser sinceras, si tenemos que empezar a disculparnos por mostrar una cara amistosa en tiempos de crisis, entonces este no es mi país. En retrospectiva y según expertos, lo hecho por Merkel evitó una crisis humanitaria de refugiados en el corazón de Europa, pero le costó en su propio país el ascenso vertiginoso del grupo de extrema derecha AfD. Una lucha que dejó en claro su determinación política, pero sobre todo su carácter humanitario, como el demostrado durante la pandemia de coronavirus. Lamentablemente tengo que volver a decirlo hoy. La situación es grave, muy grave, y todos debemos tomárnosla en serio. La tercera ola de la pandemia tiene a nuestro país firmemente en sus garras. Tras atravesar todo tipo de crisis y sin olvidar las del orden político como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Angela Merkel entrega a Alemania con un rico legado económico y social. Además de un legado de inspiración para los jóvenes que luchan por el clima y las mujeres que se forjan puestos en espacios de dominación masculina. Así terminamos con este breve recorrido en la historia política de Angela Merkel. Soy Andrés Suárez Jaramillo, a ustedes gracias por compartir estas historias que las encuentran en france24.com.